Hola, bienvenidos al segundo capítulo de esta serie en esta guía paso a paso sobre cómo cambiar. Entonces, en el primer capítulo hablamos sobre cómo darse cuenta que necesita un cambio y básicamente porque te das cuenta de que algo no funciona y entras en un periodo de crisis, ¿no? Y entonces, aunque estés en ese periodo de crisis, cuesta cambiar. ¿Por qué cuesta cambiar? El cambio da miedo. M- ¿Miedo a qué? Ujú. Pues miedo a equivocarse. ¿Y por qué nos tendríamos que equivocar? Pues porque tenemos que elegir hacer algo distinto. Y en ese elegir, y que además es algo distinto y puede ser algo nuevo, pues podemos equivocarnos y nos da mucho miedo ser juzgados, nos da mucho miedo el fracaso, y todo eso es muy fuerte para el cerebro. O sea, el cerebro, al final de cuentas, es un producto de la evolución, pero a servicio de, pues, la voluntad de vivir, ¿no? Lo que quiere, al final de cuentas, el cerebro es que tú sobrevivas y que pases tus genes, sin necesariamente que le importe mucho tu bienestar. O sea, puedes estar sobreviviendo sin que tú estés feliz. Y para los estándares contemporáneos, pues sobrevivir nada más por sobrevivir, pues como que se ve como algo no tan agradable, ¿no? Sí. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo motivarte? ¿Cómo motivarse uno mismo cuando ya sabe que necesita un cambio? Lo primero que siento que se debe de hacer es, tú en verdad, dile a tu mente las razones por las que necesitas el cambio, ¿no? Te conviene, vas a vivir cosas diferentes, sentirás menos malestar o te vas a sentir mejor, ajá. Pero aún así al cerebro le cuesta mucho el cambio, ¿no? Sí, uno de los mayores obstáculos que tiene el cerebro para el cambio es pues que todos deseamos ese sentido de continuidad, de consistencia en la vida. Y cuando tenemos que perder algo, cuando tenemos que terminar algo, eso le duele al cerebro. Aunque eso de perder y terminar, pues finalmente es una ilusión humana, porque cada que cerramos un ciclo, eh, permitimos que entre algo distinto en la vida. El problema es cuando no sabemos precisamente qué es lo que va a entrar y por eso estos obstáculos son muy fuertes, ¿no? Muy difíciles de superar para el cerebro. Más bien a la mente la tenemos que entrenar para que le diga al cerebro que le conviene cambiar. Claro, y ya sea por el lado positivo en donde le conviene, o también por el lado tal vez no tan positivo en Exacto. donde si dices, si no cambias, entonces vas a Va vivir a un ser peor. malestar continuo, o sea, Sí. eh, en ningún sentido eso es bueno para ti, ¿no? Y bueno, eh, creo que aquí podríamos diferenciar dos tipos de motivación, ¿no? Primero está la motivación que cuesta trabajo porque estás en tu zona de confort, ¿no? A lo mejor no Ujú. estás en un estado tan crítico, pero tú ya te diste cuenta que necesitas cambiar, ¿no? Y entonces aquí lo que debes de cuestionar es, cuestiona qué ganarás cambiando. El cambio comienza con un hábito de pensamiento. Mira, hay algo que quiero mencionar antes. El cambio duele. Y si nosotros aceptamos que el dolor a veces es parte de ese proceso de cambio, pues negarlo solamente te lleva a más sufrimiento y a menos impulso para el cambio. Entonces yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es reconocer a qué le tenemos miedo y qué es lo que nos duele cuando creemos que vamos a cambiar algo. Y una vez que podamos solventar, sanar y reconocer esas cosas, es más fácil motivar al cerebro. ¿Qué herramientas tenemos disponibles? Pues yo digo que en lo que tú te acostumbras a generar un nuevo hábito, a, a estar bien con las nuevas opciones que el cambio trae en tu vida, tienes que esos primeros días, esas primeras tal vez semanas en donde tú estás realizando un cambio, generar estrategias que te funcionen a ti para justamente mitigar el dolor que el cambio conlleva, ¿no? Y por Sí, ejemplo, eh, está la estrategia de los 5 segundos. ¿Sí la has ujú, escuchado? Ujú. sí, sí, cuenta. Sí, esta estrategia consiste, eh, la crea Mel Robbins
y ella dice que antes es una cuenta regresiva del 5 al 1 y antes de llegar al 1, uno tiene que moverse físicamente para ese cambio que uno desea, empezando con cosas muy simples y sencillitas. Por ejemplo, ¿qué te gusta? Dejaste mal puesto una taza donde tomaste tu café, en vez de dejarla en la cocina, una vez que terminaste de tomarlo, la dejaste en tu recámara. Entonces puedes decir, la muevo después. Y entonces empieza la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2. Antes de llegar al 1 ya te paraste, agarraste la taza y la fuiste a llevar a la cocina. Pero este proceso de conteo implica un cambio físico que le está ayudando a tu cerebro a saber que se tiene que mover y lo está entrenando para hacer cambios. Es decir, cuando tú quieres hacer algo, no lo pienses mucho. Solamente hazlo, ¿no? Ahora sí que just do it. Y justamente esa regla de los 5 segundos nace porque ella vio que iban a lanzar un cohete espacial y cómo empieza el conteo y se da cuenta de que, oye, ya no pueden decir que no, o sea, ya está el conteo y ya va a salir. Una vez que llega al 1, tiene que pasar. No es como que, ay, me arrepiento de que ya va a salir el cohete y todo se para. No, no, no. Simplemente es una preparación para que pase, ¿no? Entonces, a lo mejor, si ustedes quieren que hacer más ejercicio, o que a lo mejor pararse más temprano, o a lo mejor aprender una nueva habilidad y como que les da flojera empezar, plantéense ese recurso de 5, 4, 3, 2, 1 y ¡fum! Se paran. ¡Fum! Sí. Empiezan rápido a investigar lo que tengan que investigar, a practicar el instrumento que querían aprender, ¿no? Y hay que mencionar que ella se da cuenta de esto justo en un momento de crisis en su vida. Ujú. Ajá, en donde de repente ya sentía una apatía total ante la existencia misma y es cuando se le ocurre, porque dice, tengo que hacer algo diferente. Además, bueno, si ustedes buscan pueden ver como la historia completa, ¿no? Ok. Igual y no te está funcionando la regla de los 5 segundos. Entonces, Ujú. si no puedes forzarte de esa manera, ponte ciertas alarmas, ponte ciertos momentos que van a ser detonadores para que tú empieces a hacer cosas. Por ejemplo, si tú quieres hacer ejercicio y a lo mejor tienes como de un hábito, no sé, pararte y tomarte una taza de café cuando te paras, ponte como señal de que tienes que hacer ejercicio cuando termines tu último sorbo, empezar a hacer aunque sea un poco de ejercicio, ¿no? O ponte una alarma que te recuerde en tu celular. Recompénsate. A lo mejor si ya hiciste lo que querías hacer, date una recompensa para que entrenes a tu cerebro a que pues obtiene también algo agradable, ¿no? Y acabas de decir algo bien importante. Si tú le dices al cerebro, tenemos que hacer ejercicio y tenemos que ir a correr 1 hora o ir al gimnasio todos los días de la semana, el cerebro va a decir, mira, la verdad, no gracias, mejor mañana. Pero si tú lo haces poquito tiempo, todo el tiempo es la ligera ventaja. Es decir, este ejemplo está muy bien hecho, lo leí y dice así. Si tú te tomas un vaso de Coca-Cola hoy, el efecto no lo vas a ver mañana, pero tómate un vaso de refresco todos los días durante un mes y vas a notar el efecto. Es lo mismo, si tú haces ejercicio hoy, aunque sea poquito, no lo vas a ver mañana, pero si lo haces todos los días, aunque sea poco, claro que lo vas a notar dentro de un mes, 2, 3, no importa. Es como el ahorro. A lo Ujú. mejor dices, hoy ahorro 10 pesos y mañana pues vas a tener 20, ¿no? Si ahorras también mañana. Y no es mucho, pero junta eso durante 6 meses y entonces ya es una cantidad pues bastante notable. Ujú. Eso se llama la ligera ventaja. Ok. Ok. Aún así no te estás motivando. Digo, si no te motiva creer en la recompensa de lo que estás haciendo, entonces a lo mejor, y esta es otra estrategia, eh, que te motive el peor escenario de lo que puede pasar de lo que estás viviendo.
o sea, echarle más, ¿no? Es decir, si no cambias, ¿hasta dónde podrías caer, no? Ujú. Y a lo mejor el cerebro lo que hace es reaccionar ante un temor más grande que lo que estás viviendo ahora. Ujú. Otra forma en la que puedes ayudarte a cambiar, a encontrar esa motivación, busca a algún compañero para realizar tu actividad que quieras hacer, ¿no? Siempre es más fácil impulsarte a hacer algo si estás con otra persona que también está como decidida y entonces se genera una especie de compañerismo, competición en donde como Mm, que los dos están en la misma sintonía, ¿no? Por eso es como siendo más fácil que a lo mejor la gente vaya al gimnasio si va acompañada de o un amigo, ¿no? o aprender idiomas. O, ajá, o algún deporte, ¿no? Es mucho más sencillo si lo haces como acompañado, ¿no? Entonces, intenta buscar a alguien que a lo mejor se alinee con lo que tú quieres hacer para cambiar y por ahí te puedes motivar, ¿no? Ujú, sí, Y claro. debes recordar, para que ocurra un cambio, no importa que falles, la clave es que hagas algo. La clave es que hagas algo diferente y te animes a hacerlo. No importa si a lo mejor te cuesta trabajo, no importa si a lo mejor al principio no lo haces tan bien como te gustaría o no estás llegando a lo que tú esperabas. Eso se va dando poco a poco, ¿no? Y tienes que recordar que no a todas las personas les funciona lo mismo, ni, ni a lo mejor lo que te funcionó a ti en un tiempo pasado te va a funcionar en este momento de tu vida, ¿no? Entonces atrévete a averiguar, a fallar, a probar, prueba y error, hasta que te des cuenta de qué es lo que te funciona, pero haz algo. Y evita compararte con alguien, porque generalmente es común decir, ay, pues si yo puedo, tú puedes. O si, bueno, ¿por qué no vas a poder tú? No, evita compararte. Cada quien tiene sus procesos, cada quien tiene... Lo que sí es súper importante para hacer un cambio, y esto lo apoyan los neurocientíficos, es conocerte a ti mismo. Y aquí les dejamos esta pregunta, ¿no? O sea, si te cuesta cambiar, ¿a qué le tienes miedo? Mm, por ejemplo, ¿qué has dejado de hacer por miedo a equivocarte? ¿Y qué te gustaría hacer si no tuvieras ese miedo? Y bueno, y ahora estás en un periodo de crisis. Y al parecer es como más fácil cambiar si estás en un periodo de crisis porque ya es muy molesto la situación en la que estás, ¿no? Pero aún así da miedo lanzarte a ese abismo, ¿no? Entonces si te empieza a costar mucho y nada de los consejos que te dimos a lo mejor te está ayudando, no tengas miedo de pedir ayuda y de ir a terapia. O sea, en verdad es difícil entrenar al cerebro para pensar diferente. Y si tú no piensas diferente, entonces te cuesta trabajo visualizar realidades distintas a las que estás viviendo. Pero por ejemplo en terapia muchas de esas cosas se pueden transformar de un modo muy directo con la comunicación con el inconsciente o ejercicios más específicos para que tú sanes las cosas que a lo mejor inconscientemente vienes cargando. Entonces, si te está costando trabajo y en especial estás en crisis, no dudes en ir a terapia, no tiene nada de malo No. y siento que es de hecho algo que todas las personas en sus 20, en sus 50 y en su vejez Ujú. deberían de hacer como base. Sí, porque eso es conocerse a sí mismo. Y también checa cómo tus padres resuelven las crisis. Claro, uno aprende los estilos de vida, incluso la forma en cómo uno reacciona ante ciertas situaciones son aprendidas. El amor, cómo expresarlo también se aprende. Y por supuesto, si nosotros nos ponemos a revisar cómo reacciona la gente que nos educó ante una crisis, podemos entender muchas de nuestras respuestas y pudiera ser más fácil transformarlas, ¿no? Claro, ya si no te gusta cómo la resuelven, pues intenta hacer algo diferente. Y si te gusta, pues entonces pide consejos, ¿no? Y ve Ujú. cómo puedes replicar eso. La noticia difícil es que sí, el cambio implica disciplina, compromiso, implica entenderte, buscarte, buscar, entender, eso implica el cambio. La noticia linda es que entonces el cambio es un sinónimo de aprendizaje y de evolución, Mm. ¿no?
Y en especial recuerden, hagan algo. No lo piensen mucho, háganlo. Y, y es importante que se conozcan a sí mismos y si están en verdad sufriendo mucho, vayan a terapia, porque así pueden sanar algo desde un nivel más profundo, porque si no, a veces se hacen cambios muy superficiales en donde después de un ratito, de un mes tal vez, a lo mejor regresan a lo mismo, ¿no? Y es Ujú. como si nada hubiera pasado. Y, y pues esos serían los consejos que nosotros les damos Las para, sugerencias, más que con las sugerencias, ¿no? ajá, para Ujú. que ustedes encuentren la motivación para hacer un cambio. Si saben de algún método que les haya funcionado para hacer un cambio, déjenlo en los comentarios. Y nos vemos la próxima semana en el episodio 3 sobre lo que implica hacer un cambio y a dónde invertir tu energía y tu esfuerzo cuando Sí. estás en ese proceso de cambio. Y recuerda, si te da miedo hacer un cambio, pregúntate a qué le tienes miedo, ¿no? ¿Por qué tienes ese miedo? ¿Y qué te está diciendo tu miedo? A lo mejor que tienes que crecer en tu confianza, a lo mejor que tienes que confiar más en la vida. No sé, el miedo es como un buen consejero cuando lo sabemos escuchar. ¿Mm? Muchísimas gracias. Seguimos en comunicación con todos ustedes en el siguiente capítulo de esta serie. Y bueno, esperamos que les sea de utilidad. Y hasta luego. Hasta luego, un fuerte abrazo.